Bueno, buenas tardes, gracias por estar de nuevo aquí, qué bueno que tengan la buena idea de venir y no perderse estas charlas tan interesantes al calor de la ciencia. Además hoy hace mucho frío, lo vamos a pasar muy bien aquí con estos grandes invitados. Con Nina Horvitz, ella es socióloga de la Universidad de Chile, especializada en sociología de la salud, interesantísimo, de la familia y de la salud mental, y una de sus grandes áreas donde tiene una gran expertise es en la bioética y humanidades éticas y médicas. Y también estamos con el doctor Fernando Seges, que es médico cirujano de la Católica, especialista en ginecología, obstetricia, muy conocido en medicina reproductiva, pero su gran especialidad y donde radica el interés también de conversar con él hoy es en su gran aporte a los desafíos éticos en la tecnología reproductiva moderna. Así que muy buenas tardes a los dos, muchísimas gracias por estar aquí. Le damos la palabra a Nina Horvitz, entonces para que ella nos plantee un aspecto de este tema tan amplio y tan interesante. Ok, muy bien. Yo la verdad es que me gustaría tocar temas generales, no me voy a referir específicamente a la fertilización asistida, sino que me gustaría partir respondiendo que efectivamente para la bioética, desde la bioética, los desafíos de la tecnología van a la base, a la esencia de lo que es el pensamiento bioético. O sea, como tú dices, Cecilia, la respuesta es clara. Entonces me gustaría partir por aclarar, ya que yo voy a responder desde la bioética, ¿qué es la bioética? Bioética significa bios, que es vida, y ética, etos, que significa comportamiento, conducta, carácter, lo que da la esencia de la persona, del individuo y de las comunidades desde el punto de vista moral. Una de las definiciones posibles de la bioética es la de una disciplina, que lo es, aunque algunos la cuestionan su estatuto como disciplina, pero en fin, que se ocupa de los principios y valores que están implicados en la acción humana relacionada con la ciencia, con la medicina y con la tecnología que afectan a la vida humana, a la vida de los seres vivos, al ambiente, y que busca orientar a través de una reflexión, pero no solamente una reflexión, sino que ciertos procedimientos, el modo, y esto lo considero central, el modo de tomar decisiones frente a conflictos éticos en situaciones concretas. Es un campo disciplinario que, como todos, tiene sus propios contenidos, métodos y textos, en lo cual no vamos a entrar ahora, por supuesto. Pero lo interesante para los efectos de esta discusión es que se trata de un saber práctico. No es solo una reflexión, es una ética aplicada que ha hecho frente al paradigma, a la visión de la ciencia moderna propia de la Ilustración, que veía como desvinculada el tema de los valores morales del conocimiento y la acción científica. La bioética ha abierto y ha sido cómplice de un modo de concebir la ciencia y la técnica como impregnada de valores y de valores morales, y no alejada, no es neutral frente al tema de los valores morales. Por eso también es que ha sido tan importante en la formación de los profesionales en la formación profesional de científicos y de investigadores, justamente porque pretende unir estos dos campos. ¿Cómo nació? Nace a fines de la década de los 60 y los 70, justamente uno de los motivos más poderosos por los cuales se explica el surgimiento de la bioética es la necesidad de responder a la incertidumbre y a los conflictos del avance acelerado
de las aplicaciones científico-tecnológicas en el campo de la vida humana y del ambiente a partir del medio ambiente, a partir de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo en las últimas décadas del siglo pasado. Y este avance ha puesto a las personas, al ser humano, no al hombre y a la mujer, en una nueva situación inédita por los alcances del poder que la tecnología le ha dado, le ha entregado sobre la vida y el ambiente. Los dos grandes cambios que ocurren en las últimas décadas del siglo XX han sido de dos tipos. Por una parte, una formidable revolución en la biología, y por otra, la magnitud y lo irreversible de los problemas medioambientales creados por el crecimiento económico. Y esto pone en jaque, por un lado, preguntas sobre la esencia de qué es el ser humano, qué es lo que es persona, un debate, y también el tema de la supervivencia de la especie humana en un ambiente que ha sido progresivamente depredado y por lo tanto quien crea el nombre o usa el nombre por primera vez, un médico, un bioquímico y profesor de oncología de la Universidad de Wisconsin, que se llama Van Rensselaer Potter, usó este término y concepto de bioética como un puente hacia el futuro y una ciencia de la sobrevivencia de la especie humana, para dar respuesta al impacto de los problemas éticos que plantea el avance tecnológico. Los progresos de la ciencia y su aplicación en la medicina son prodigiosos, han permitido, ¿no es cierto?, la curación, la prevención de múltiples enfermedades y la prolongación de la vida, pero tienen un lado B, no hay duda. Y los riesgos tienen que ver justamente con la disponibilidad de la tecnología. Un tercer punto que me gustaría tocar es el tema del rol que tiene la bioética, no solamente en el planteamiento de esta brecha entre el avance tecnológico, por una parte, y la capacidad de reflexión sobre estos avances tecnológicos en función de estos valores humanos, principalmente valores morales, sino que también ha puesto sobre el tapete, ha creado nuevos derechos de las personas, o por lo menos ha puesto en el tapete público el debate sobre nuevos derechos que han sido posibles de tomar conciencia de ellos también gracias al avance tecnológico y las posibilidades e implicaciones que ha tenido su aplicación, como por ejemplo el tema de la fertilización asistida. Y en ese contexto tenemos que preguntarnos en qué contexto se da este debate. Se da en sociedades a las cuales la chilena no escapa, que son pluralistas, en que no hay solamente una mirada, una verdad autorizada respecto de la vida y de los derechos, sino que múltiples miradas sobre las cuales y con las cuales hay que deliberar y debatir. Y aquí el rol de la ética cívica, que es otra ética aplicada, tiene un rol fundamental, siendo un motor en la sociedad civil para promover este debate. A partir de las preguntas, seguramente vamos a seguir conociendo más todavía sobre el pensamiento de ella. Vamos a pedirle ahora, doctor Segers, usted ahora, si unas palabras, unos minutos para decirnos, aportarnos a este debate. Yo primero quiero agradecer la invitación. Me siento extremadamente honrado, como le dije antes de empezar esto. Es un privilegio para cualquiera que hemos dedicado a la ciencia, a la medicina, poder compartir
con lo que pensamos de las cosas, tener la oportunidad de hablar de algo sin una diapositiva detrás, sin datos. Me costó venir desnudo. Y es mucho más fácil tener datos detrás de uno. Y esta vez decidí venir desnudo por respeto a ustedes. Lo primero entonces que quiero hacer es desafiar el título de esto. Y la pregunta es si es la tecnología la que genera dilemas éticos o es la curiosidad humana la que genera dilemas éticos. Y entonces mi hipótesis es que es la curiosidad humana y por lo tanto es ilimitada. Y que es previo a la tecnología, durante la tecnología, después de la tecnología, pero que es la gana de saber que es lo que está un poco más allá de donde puedo ver, lo que me lleva a generar un dilema ético. Y es la bioética lo que me ayuda a realizar esta aventura tratando de no dañarme yo y de no dañar al resto de las personas. Pero lo primero entonces que quisiera decir es que la tecnología la veo como un instrumento, a no ser que en un futuro, no en el presente, la tecnología sea tan autónoma que genere por sí mismo preguntas y dilemas y me sitúe por sí mismo y con una intencionalidad propia. Eso es casi robótica, pero eso es el futuro. En el presente me basta con la curiosidad y yo creo que con eso tenemos de más para hacernos cargo de este debate. Y quiero referirme a tres aspectos que a mí me parecen centrales, que han generado grandes revoluciones en los últimos tiempos. El primero es la revolución de los 60 y los 70. Y la revolución de los 70 y los 60 no fue nada más que hipismo y hacer el amor y no la guerra. Se pudo hacer el amor y no la guerra porque aparecieron los anticonceptivos. Esa fue la gran revolución a mediados de los 60. La gran revolución que yo diría que ha ocasionado cambios en la manera como nos relacionamos las personas y la sociedad es poder tener relaciones sexuales sin la responsabilidad reproductiva. Y tan fuerte fue esto que salió una encíclica, a pesar de que al Papa en su época le dijeron muchos cardenales que no se metiera en camisa de once varas. Igual sacó la encíclica y sacó una encíclica diciendo el acto conyugal, la relación sexual, el coito, debe tener un fin procreativo y un fin unitivo y estos dos no se pueden disociar. Tan fuerte fue la llegada a la anticoncepción, el cambio social. Pero eso fue en los 60 y en menos de 10 años, al fin de los 70, lo que teníamos era poder reproducirnos sin ser mediado por el coito, con la reproducción asistida. Robert Edwards, premio Nobel, que murió hace tan poco. El 79 produjo la primer bebé con técnica de reproducción asistida. Y entonces, entre los 60 y los 70, el hombre intervino en el proceso reproductivo que era casi enteramente divino, era todo misterioso. El hombre intervino y, por qué no decirlo, tomó control. Y esa para mí es una de las tremendas revoluciones que han habido. Y en tan poco tiempo después de esto, la segunda revolución que quiero dejar planteado para poder discutir, porque me parece que la fertilización in vitro es un detallito hoy en día de las grandes revoluciones a las cuales nos vemos enfrentados. El segundo es el genoma. Descubrir el genoma humano es un tremendo desafío. Pero no es llegar a entender el genoma humano, nos quedan millones de años por delante. Pero ¿qué es lo que ha traído el genoma humano? Ahí sí que traigo la tecnología a cuesta. Nos ha traído la posibilidad de identificar enfermedades, no solamente de las personas, sino que de sus hijos y sus generaciones. Y nos ha traído la posibilidad de identificar enfermedades que nos permiten seleccionar personas y nos ponen frente al desafío de la eugenesia. Nos pone frente al desafío de decidir quiénes tienen el derecho a nacer y quiénes no tienen el derecho a nacer. Y ponen a las personas que nacen frente a la disyuntiva de preguntarse
¿debieron haberme hecho a mí sabiendo que yo iba a venir enfermo? ¿No tuve yo la oportunidad de no nacer y de no tener este drama que tengo que vivir todos los días si podían haberlo prevenido antes de que yo naciera? Y eso es a nivel individual, pero a nivel global los desafíos son aún mayores. Cuando la información del genoma, de los riesgos para ser depresivo, los riesgos para ser alcohólico, los riesgos para tener enfermedades incurables, estén al acceso o al alcance de los seguros de salud o de la ISAPRE, y no solamente de las personas que cotizan, sino que de sus hijos. Esto ha sido tomado por la UNESCO como un problema ético general. Ahí me tocó, trabajando en la OMS, participar en la redacción de esto. Este es un desafío mayor. Esa fue la segunda revolución a la cual quiero hacer referencia. Y la última, antes de terminar, es lo que hoy día llamamos medicina regenerativa. El uso de células troncales, células madre. Células madre para repararnos, para que ya no tenga que tratar mi hígado, sino que pueda generar un hígado nuevo. Para la autorreparación, para que yo pueda tomar una célula mía o generar un embrión de mi parte igual a mí y pueda tomar células de ahí y poder reparar mis células enfermas o mis tejidos enfermos. La autorreparación, esto es muy nuevo, porque también nos pone en el dilema del envejecimiento versus la juventud. Y todo esto que fue grandemente debatido por el uso de embriones y las células de la masa interna del embrión para generar células troncales, fue grandemente debatido de repente, de la nada. No de la nada, no nada de la nada, pero de la ciencia nuevamente, de la curiosidad. ¿Qué es lo que aparece? Aparece la posibilidad de tomar células somáticas de la piel o de un órgano, inyectarle unos genes de desdiferenciación y hacerla troncal, y de ahí poder dirigirla hacia distintos territorios. O sea, que yo me puedo autorreparar a partir de una célula somática cualquiera. Esto parece re bonito, y es fascinante. Hoy en día se puede hacer una retina, y ya están la investigación en esto en fase 2, una retina nueva a partir de células somáticas de la persona enferma. Pero eso no es todo. Y con esto termino. Para gusto de los que les gusta dar dilema, el dilema no está solo ahí. El dilema está que hoy en ratones uno puede tomar una célula somática, se llama fibroblasto, las que forman parte de la piel, de los músculos. Tomar un fibroblasto, desdiferenciarlo y hacer que genere espermatozoides. Desdiferenciarlo, hacer que genere óvulos. Y entonces se puede así generar un nuevo individuo de una especie a partir de material químico generado por él mismo. Esto ya está hecho en ratones. Y entonces yo creo que lo dejo hasta ahí por ahora. Y entonces, el tema de la clonación, yo inicié en las Naciones Unidas la Convención en contra de la clonación. Eso fue una iniciativa de Francia y Alemania, y la Naciones Unidas llamó a 5 personas y a mí me tocó hablar sobre el tema de qué sabíamos de la reproducción y qué esperar de la clonación. La Naciones Unidas decidió finalmente prohibir cualquier forma de clonación, no solamente reproductiva, o sea, no solamente para generar nuevas personas, sino que también para hacer células troncales. A pesar de eso, Inglaterra lo está haciendo, China lo está haciendo, Suiza lo está haciendo. Pero cada vez menos se hace necesario eso, porque cada vez más, y mucho más razonable, es poder inyectarle estos genes de desdiferenciación a células somáticas, no tener el problema de los embriones y la masa celular interna y hacer las mismas células troncales a partir de células somáticas. Nada más que como curiosidad, el primer gen que se identificó, lo identificó un galés y lo llamó Nanog, que en la lengua gala significa eterna juventud. Así patentó este primer gen de desdiferenciación
que nos está abriendo unas puertas que son inconmensurables en términos de lo que es salud regenerativa. Por la propia reacción de ustedes, de todos nosotros, todos estos temas dan mucho susto, ¿verdad? Uno se queda, o no sé si susto, curiosidad, como dice el doctor, también mucho enigma, ¿qué nos puede pasar? Hay a veces una cierta resistencia. Sino a propósito de la palabra bioética, ¿cuánto de biología y cuánto de ética tiene la bioética? Porque si uno dice qué es la ética, es según el diccionario, ¿verdad? La disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Y por otro lado, la biología, que es la ciencia que estudia la estructura de los seres vivos y sus procesos vitales. Son compatibles o todo el tiempo se están entrechocando, digo yo, porque esto de qué es lo que es el bien, qué es lo que es el mal, qué es lo que es la moral, y yo creo que ahí debe estar la base también de todas estas polémicas, seguramente. ¿Qué dices tú? Efectivamente, yo creo que la moral tiene que ver con lo que se estima como correcto y distinguirlo de lo que es incorrecto, o del bien y del mal, y la ética es la reflexión respecto de estas asignaciones, de estas valoraciones. Yo creo que cuánto de biología y cuánto de valores, o cuánto de biología y cuánto de moral, es difícil calcularlo, digamos, en términos Pero en esta sociedad que cuantitativos. vivimos. Yo lo que creo es que lo otro que realza este diálogo, este puente entre estos dos mundos, es la responsabilidad de los propios científicos, en el sentido de que el estar conscientes de que la aplicación de la tecnología y lo maravilloso del mundo que abre, lo que hacen es que acentúan la responsabilidad de los propios científicos para tener conciencia justamente de los riesgos y de las incertidumbres que la aplicación de estas posibilidades tienen. Y la verdad es que hay pensadores contemporáneos muy interesantes que frente a este riesgo que algunos estiman que no es futuro, sino que es actual, respecto de que la tecnología y la ciencia tenga autonomía sobre otras dimensiones del quehacer humano, han postulado ciertos frenos y una ética, por ejemplo, un pensador reciente que murió hace poco, que se llama Jacques Ellul, un francés, postula una ética del no poder como una mesura frente a la acción humana, frente a esta fascinación y riesgo de invasión de la tecnología y la imposibilidad de ser evaluada. Ahora, Nina, tú dices esto, la responsabilidad de los científicos, pero eso es bien relativo, porque no todos, detrás de cada científico hay un ser humano y no todos piensan lo mismo, y no todos tienen el mismo concepto de moral y del bien y del mal, y ahí además entramos con el tema de las convicciones religiosas. Entonces yo le quería preguntar al doctor Seger si la ciencia y las convicciones religiosas son compatibles o incompatibles. ¿Por qué podrían ser incompatibles? Podrían ser incompatibles porque algunas... Cuando no se respetaran serían incompatibles. Exacto. Si la ciencia no se respeta a sí misma y utiliza argumentos religiosos para explicar sus procesos, eso es incompatible, creo yo, o inaceptable. Pero se hace. Y lo inverso. Bueno, usted es periodista, yo estoy respondiendo a la pregunta. Y lo inverso también. Lo inverso también es poco compatible. Si uno quiere explicar la existencia o la voluntad de Dios, no la existencia, sino que la voluntad de Dios a partir de principios científicos, se entra en un terreno
donde ambas pierden rigor. Y yo creo que en el ser humano cabe todo. Cabe el bien y el mal, cabe la religión y la ciencia, caben todos los elementos del conocimiento. Y San Juan de la Cruz comienza, dice, entréme donde no supe y quedéme no sabiendo toda ciencia trascendiendo. Este era un volado de 1500, absolutamente iluminado. Y después dice, yo no supe dónde estabas, pero cuando allí me vi, sin saber dónde estaba, grandes cosas comprendí. No diré lo que sentí, pues me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Y él habla de, es muy largo esto y los voy a latear con todas las estrofas, me las sé todas. Pero la gracia de todo esto, es que al conocimiento final hay muchas vías para llegar. Están todos los caminos abiertos y la ciencia es uno de ellos. Pero no tiene por qué contraponerse al camino de los iluminados o al camino de la religión. Las cosas es respetársela. Las cosas es tener el respeto por la autonomía, para que cada uno haga su camino a la manera como él cree que es su camino y le permita equivocarse. Esa es la base, creo yo, del respeto. Y yo creo que la bioética lo que pretende es eso. En el fondo, la bioética, nadie sabe lo que es el bien y lo que es el mal. ¿Cuánto hemos recorrido y mirado para atrás y hemos decidido que nos hemos equivocado? Entonces, ¿qué es lo que hace la bioética? La bioética dice, ok, voy a tratar de no dañar al otro. El principio de no maleficencia. No quiero hacer el mal. Cualquiera puede decir eso. También el principio budista, cuando uno se entrega al budismo, dice, me voy a alejar del mal. Esa es la primera definición que hace una persona que es bautizada como budista. Alejarse del mal. La otra es no apegarse al bien. Hay que buscar el bien, pero no hay que pegarse al bien. Es el segundo principio bioético. La gente de la Inquisición probablemente quemaron a mucha gente pensando genuinamente que con eso se venía al cielo, pero nunca le preguntaron a la persona si quería ser quemado para irse al cielo. Entonces, la no maleficencia y la beneficencia son dos principios en equilibrio que nos ayudan a caminar en paz sin dañar a los demás. El tercer, el que a mí hoy en día más me gusta y que hoy en día más desprotegido está en este país, y es la autonomía, el derecho a hacer en el interior de mi vida y de mi entorno y de mi familia lo que pienso que es mejor para mí. Ese derecho tiene un límite, por cierto. Al ejercerlo no puedo dañar a otros. Tiene un límite, no hay ninguna duda de ello. Pero ese es lo que está más en peligro hoy en día. Y cuando quise expresar lo del genoma y del uso de la información de los individuos, ¿cuántos de nosotros, nuestro mail no ha llegado a otra institución y lo han usado para lo que sea, o me han llamado a mi teléfono sin que yo se lo haya dado a nadie? Todo ese derecho al respeto de la autonomía es de las cosas que hoy en día está más peligrando. Y es uno de los principios fundamentales de la ética, el respeto por la autonomía, así como por la equidad. Doctor, perdón, pero que lo aterrice un poco más, pero en nuestro país lo que uno ve, incluso en las propias declaraciones suyas en la prensa, quejándose de cómo el conservadurismo estaba metiéndose en temas que tenían que ver con la ciencia, cómo de alguna manera ciertas posturas pueden frenar el avance de la ciencia, porque son los sectores más dominantes, el peso de la Iglesia Católica, las políticas de gobierno que se vayan a hacer y cuánto se va a invertir en este tipo de investigaciones. Entonces no se puede negar, por más que usted me diga que es un principio de no dañar al otro, es una realidad, constatar cómo influyen cada una de las posturas, y a eso me refería. Es que las dos cosas pueden caminar en paralelo y juntas, en armonía. El problema a lo que usted está haciendo referencia, y que yo estoy de acuerdo con usted, es el dominio. Eso es otra cosa, el poder es otra cosa. Estamos describiendo si en una persona o en un grupo de personas pueden cohabitar ciencia y religión, espiritualidad y ciencia, con igual fineza, con igual fuerza, y la respuesta es que sí. Mi opinión es que absolutamente no solamente pueden, sino que se enriquecen en la medida que se respetan una a otra.
Pero lo que usted está hablando es de poder. Y eso es otra cosa. Sí. Y eso daña. Cecilia, yo estoy de acuerdo. Sin embargo, yo creo que este poder de algunos sectores, ¿no es cierto?, de la sociedad, en este caso los sectores más conservadores y las imposiciones de las ideas de la Iglesia Católica, que es el ejemplo del cual hemos estado hablando, yo creo que ya no hay vuelta atrás, en el sentido de que somos otros, somos sociedades en las cuales ya la verdad autorizada, hegemónica, como única autoridad, como única revelación, está y entronizada, digamos, habiendo ejercido el poder durante tanto tiempo, ya no hay vuelta atrás. Yo creo que la lucha, lo vemos a cada rato en cómo se comportan los ciudadanos de este país respecto de otros derechos que reclaman. El derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el tema, todos los temas de la vida humana, incluyendo el de la ciencia y el de su alcance y de la posibilidad de elegir autónomamente qué hacer con el cuerpo, por ejemplo, son ahora objeto de debate. Porque hay, digamos, la situación de la sociedad frente a la ciencia, que es la que nos ocupa, digamos, en este encuentro, ha cambiado. Esta mirada de la ciencia como alejada de la vida cotidiana cambió. La gente siente que tiene que participar, que tiene opinión, gracias en parte a los comunicadores y a las tecnologías de la comunicación, han permitido que la gente se exprese con una vocación y con una intención de derechos. Y en ese sentido, yo creo que otra de las características de la bioética es que se confunde con los derechos humanos, fuertemente. Pero no hay que reflexionar sobre los derechos humanos cuando se trabaja en bioética, por ejemplo, no sé, podríamos decir, ¿quién tiene más derechos, el embrión o la madre? Por supuesto. ¿Y estamos hablando de un derecho humano ahí o no? Por supuesto que sí. Y este es el debate necesario. ¿Qué quiere que comente eso? ¿Quién tiene, sí? Lo que usted está preguntando es si los derechos son equivalentes o no. ¿O quién tiene más derechos? Claro, es lo mismo. Y yo creo que no son equivalentes. Yo pienso que los derechos humanos son de las personas y las personas existen cuando nacen. Y la gradualidad y los derechos se adquieren con gradualidad. Y antes del nacimiento, llámese feto o llámese embrión, se van adquiriendo derechos por la potencialidad de llegar a ser persona, pero no por ser persona en potencia. Y esto condiciona entonces que finalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando falló recientemente en contra de Costa Rica por haber prohibido la fertilización in vitro, definió, y no es porque lo haya definido la Corte que es así, pero usó los argumentos, tanto legales como científicos, que le fueron expuestos, para hablar de esto mismo que estoy diciendo yo, de gradualidad en la adquisición de los derechos, uno, y que la mujer embarazada o la mujer con embriones en el laboratorio es ella la tutora de los derechos y no el embrión. Y yo comparto esa visión por un montón de razones que lo vamos discutiendo a lo largo. ¿Se imaginan ustedes esas palabras, el escándalo que va a llegar a producir y en muchos sectores de la sociedad si lo escuchan al doctor Seger decir eso? Pero lo he dicho, pues. No, ya sé, te estoy diciendo que por eso lo digo, porque siempre ha sido polémico. Que lo que quiero decir es constatar que es un tema que genera mucha controversia. Quisiera decirles sobre todo a las personas que están más atrás, que no se inhiban, que participen, que pregunten y no se queden con las ganas. No hay preguntas tontas, hay respuestas tontas a veces.
tampoco. Aquí hay una pregunta. La pregunta es, ¿la bioética hoy en Chile y en el mundo se tendría que colocar bajo el peldaño de la autoepifanización? ¿De la autoepifanización? Personalmente creo que no. Yo no sé lo que la bioética respondería, pero yo creo que la bioética en estos tiempos, en el tipo de convivencia y de sociedad en la que estamos viviendo, no debe supeditarse a ninguna corriente, ni convicción, ni proyecto de vida en particular. Al contrario, yo creo que la respuesta de la bioética es justamente fomentar, reconocer que hay distintos proyectos, que hay distintas formas de concebir el sentido de la vida y las instituciones que deben acoger esa vida y promover en lo posible que esas distintas posturas puedan deliberar, dialogar, justificando y fundamentando las distintas posturas que hay, porque es a través de esa fundamentación que se puede llegar a los acuerdos, porque para fundamentar hay que respetar no solamente la propia postura, sino que reconocer y respetar los fundamentos de las posturas ajenas. En algún momento, Fernando ha mostrado y ha explicado un montón de avances súper interesantes. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto la bioética lo frena su aplicación en distintos ámbitos? Ahora mismo él comentó que la ONU tomó ciertos resguardos sobre la clonación. ¿Hasta qué punto la ONU va a poder detener ese avance y la aplicación de ese avance? ¿La bioética realmente en el largo plazo funciona o simplemente es como un freno que lamentablemente es inactivo si es que en algún futuro sí se van a tomar esas decisiones y puede ser que simplemente es un placebo por ahora? Doctor. Sí, yo creo que el comentario que haces tú, Ramón, es muy relevante, pero quisiera comentar que la manera de enfrentarlo es con dinamismo. Cuando yo argumenté en las Naciones Unidas en contra de la clonación reproductiva, exclusivamente, lo fundamenté en base a hechos. Y la evidencia que existía hasta ese entonces en muchos mamíferos es que se generaban alteraciones en el desarrollo jamás vistas antes. Corazones gigantes, megapulmones, montón de alteraciones en el desarrollo. Entonces, la razón fundamental para detener esto en la especie humana no tenía que ver necesariamente con el tema de la dignidad de la creación o de la dignidad de la especie humana, sino que tenía a pesar que argumenté con eso también, pero lo fundamental era por los riesgos que existían para las personas. Era mirando los intereses de las personas y los riesgos a los cuales se sometían con esto que se decidió pararlo. La pregunta que nos debemos hacer ahora es, supongamos que se elimina ese riesgo. Supongamos que el riesgo para las personas desaparece. ¿Significa eso entonces que se puede seguir avanzando? Bueno, antes de decir eso, déjame responder en parte tu pregunta entonces. Entonces, en parte la pregunta es que sí, la bioética detiene ciertos desarrollos de la ciencia y la tecnología, pero lo detiene cuando el interés de las personas está por sobre la curiosidad del científico. Yo he trabajado muchos años en el Comité de Ética de la Organización Mundial de la Salud. A mí nunca nadie me preguntó qué es lo que pensaba yo respecto al aborto, mis problemas morales, qué pensaba de nada. Lo único que importaba cuando yo argumentaba
en relación a un caso clínico o a una investigación era si la estética de mi pensamiento y la racionalidad del pensamiento verdaderamente estaba bien construida para proteger los intereses de las personas a las cuales le debo. Ese era el interés. Y yo creo que ese es el rol de la bioética. Bien, pero entonces se requiere dinamismo, porque lo que hoy día demuestra ser contrario a las personas, al beneficio de las personas y más perjuicio que beneficio, el día de mañana puede ser todo lo contrario. Y esa es la riqueza del dinamismo de la bioética. Ya hay una conversación de Aristóteles que es maravillosa, ¿no? Donde dice, ética, el ethos, ¿no? El lugar de reposo. Y dice, este lugar es la equidistancia entre los humores opuestos, entre el frío, el calor, entre la alegría y la tristeza. Pero esta equidistancia, dice, no es matemática, sino que se da en el interior de la persona en el momento que le toca vivirlo. Le pone el dinamismo. Y yo creo que esa es la riqueza de la bioética y la dificultad de la bioética. Porque cuando tú en la bioética te sientas en un principio y te recuestas en él y reposas, y te olvidaste si va a beneficiar al final de 10 años o de 5 años a las personas, no estás haciendo buena bioética. Para hacer buena bioética tiene que estar con la ciencia, tiene que estar con los descubrimientos, tiene que estar abierto a cambiar. Mañana, si la evidencia me demuestra otra cosa. Para mí, así es como yo entiendo tu pregunta y yo creo que ese es el dinamismo que se espera también de los comités de bioética. Que cada vez repasen lo que dijeron antes y ver si todavía es realidad, a la luz de la evidencia, y entonces construir un nuevo pensamiento. ¿Me entiendes? La ética de la investigación, que es la rama de la bioética más preocupada de evitar el daño de los sujetos de investigación a través de los comités de ética, que es el brazo operativo, digamos, se enfrenta a un conflicto trágico. Trágico en el sentido de la tragedia griega, que hay que elegir, hay que optar en situaciones concretas por dos bienes. El bien del avance en beneficio de las personas, del avance del conocimiento y su aplicación tecnológica. Y por otro lado, la protección de esos mismos sujetos, ¿no es cierto?, para no ocasionarles daño y para proteger su dignidad. ¿En qué sentido proteger la dignidad? En un sentido muy básico, que no sean tratados como medios, sino siempre como un fin, que es uno de los grandes imperativos de Kant. Ahora, me inquieta esto que usted dice, que tú dices respecto de si la bioética es un placebo, ¿ah? y que el día de mañana esta autonomía, ¿no es cierto?, este imperativo tecnológico va a prosperar y va a tener éxito en forma ilimitada a pesar de la bioética. Es una pregunta que está por responderse. Sin embargo, uno tiene el deber, por lo menos, de examinar el pasado para tener elementos para imaginarse cómo puede ser esto en el futuro. Uno de los elementos del pasado es la razón por la cual el primer código de ética que regula este abuso, que es el Código de Nuremberg, surgió. Después de las atrocidades en los campos de experimentación, ¿no es cierto?, nazi. Y a partir del Código de Nuremberg, ¿qué aseguró el Código de Nuremberg? Que había que proteger esencialmente que nunca más un sujeto humano, una persona, un ciudadano, participara como sujeto de investigación en experimentos contra su voluntad y sin estar debidamente informados de los objetivos, o sea, de los fines
y de los procedimientos a los cuales iba a estar sometido. Eso no ha frenado los abusos. Ha habido ejemplos de abusos reiterados después, y no solamente en la medicina. No solamente en la biomedicina y no solamente tampoco con respecto a la naturaleza. También en las ciencias sociales hay abuso contra los sujetos de investigación. ¿Y qué hace la bioética? ¿Qué hace la ética de investigación? Genera nuevos códigos a través de un diálogo reflexivo que se pone al día porque no tenemos cómo predecir el futuro. Más que a través de tener un debate dinámico e informado, en que la ciencia, los investigadores, tengan la voluntad de hacerse estas preguntas. Bueno, podríamos seguir un buen rato con este tema porque es muy interesante. Perdón, allá atrás, primero levantaron la mano allá atrás. Agradecido. Yo les pregunto, aprovechando la ocasión, sobre otro problema que se le da al hombre a pie, a la sociedad común. Aquello de que alguien tomó la decisión plena, en conciencia, de que sus órganos sean donados. Incluso lo manifestó en carne de identidad. Estoy hablando de un caso de mi propia familia. Más fuerte. Y en el momento en que fallece, los familiares se oponen. Lo que me hace a mí rescatar la idea de que es tan desordenado nuestro convivir que necesariamente tiene que entrar la legislación. Lo que ustedes recién nos decían. Alguien tiene que dejar expresamente dicho que cuando llegue a cierta condición, su vida terrenal, den las facilidades para que ésta se acabe. Entonces, desgraciadamente para mí, hay que acudir a los legisladores que pongan leyes. Entonces digo yo, ¿cómo no entenderlo nosotros por nosotros mismos si tenemos la capacidad de hacerlo, aunque sea nuestra modesta condición? Bueno, yo creo que uno de los roles de la bioética es provocar cambios culturales. Porque lo que ha hecho como disciplina es relevar una brecha entre las aplicaciones de la tecnología, las posibilidades de la tecnología, el futuro que nos abre la tecnología, que ha avanzado a una velocidad tan vertiginosa que ha dejado atrás otro aspecto, otra dimensión de la cultura inmaterial, que tiene que ver con los valores, tiene que ver con la vida en comunidad, la espiritualidad, la vida en familia. Entonces, lo que hace la bioética en su aspiración, entre otras cosas, esta es una interpretación un poco más personal, digamos, de la bioética, es tratar de achicar, de acortar esta brecha. ¿A través de qué? Del diálogo, de debatir, de dialogar sobre estos temas que nos afectan tanto humanamente, como es qué hacer ante la muerte de un ser querido. Y aquí todos aprendemos. Aprenden los equipos médicos, aprende la familia, aprende los profesionales que se dedican a esto. Nadie tiene la respuesta, porque este es un salto al futuro. Y cuando no hay directrices, por ejemplo, para irnos a al ejemplo concreto, yo creo que lo que ayuda es dialogar, poder pensar en conjunto. ¿Para qué? Para encontrar la mejor solución que beneficie al interesado y no dañe a los demás. Tomar el ejemplo suyo bien concreto y darle mi opinión directa. Yo pienso que los derechos de las personas llegan más allá de su muerte. Si no, no existiría derecho a herencia. Si no, lo que yo decido heredar no tendría ningún valor si no trascendiera después que yo muero.
A mí me parece que una persona que ha decidido donar sus órganos cuando muera, nadie tiene derecho a impedir que lo haga. De la misma manera que nadie tiene derecho a disponer de los órganos de una persona que no los quiere donar después de muerto. Ese derecho a la autonomía con su cuerpo, que trasciende después de la muerte, tiene que ser respetado siempre. Doctor, ¿y por qué tienen derecho después de la muerte y no antes cuando es un embrión? A ver. Porque usted dijo hace un rato sobre el derecho cuando hablamos del derecho a las personas, usted decía que tenía derecho a partir que una persona, ¿no es cierto?, a partir del momento que nace. Ese derecho no se pierde al momento que muere, esa es la curiosidad. No la curiosidad, sino la invitación a la reflexión. O sea, lo que usted quiere es que yo homologue el derecho antes de nacer al derecho después de morir. ¿Eso es lo que quiere que tome? Claro. ¿Y usted está asumiendo de que son equivalentes al hacerme la pregunta? No, le estoy preguntando a usted. No son equivalentes. No son equivalentes. Pero déjeme dar un ejemplo nada más que para ilustrar y después si quiere sigo adelante. Pero cada uno de nosotros que está aquí en esta sala, si mira para atrás en su historia individual, fue un feto. Antes fue un embrión y antes de eso fue un cigoto. Así que tenemos certeza de eso, cada uno de los que estamos aquí. La pregunta es si esta certeza que tenemos retrospectiva es exactamente igual a si nos miramos ahora como cigoto. Cigoto es un óvulo recién fecundado, pero una célula sola, con 2 pronúcleos, masculino y femenino. La pregunta ahora es si nos situamos en el cigoto y decimos, ¿vamos a hacer todo lo que somos y vamos a llenar esta misma sala o no? Y resulta que vamos a llenar un 25% de esta sala. El otro 75% no va a existir. No sé, los de este lado. El otro 75% no va a existir. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la mirada retrospectiva, que usted me está poniendo de la muerte, y la mirada prospectiva son 2 miradas distintas. Uno tiende a pensar que esto es una línea común, que da donde mismo donde usted miro para cualquiera de los lados de la misma manera, pero no es así la biología. Es completamente distinto. Entonces, los derechos también son diferentes. Si toma usted un embrión de 4 células, 8 células, lo que quiera, un embrión preimplantacional en los primeros días de implantación, la máxima probabilidad es que jamás llegue a ser uno de nosotros. Y sin embargo, todos nosotros fuimos embriones. Entonces, el razonamiento no es el mismo. Bueno, desgraciadamente se nos termina el tiempo porque es un tema fascinante. Yo en lo personal me gustaría pedirles a ustedes que salgan más a la sociedad, que salgan del área de la investigación y se conecten más. De todas maneras, hagan todos los esfuerzos posibles para que estos diálogos puedan llegar hasta nosotros, que los necesitamos mucho y que son un gran aporte. Así que muchísimas gracias a los dos, gracias a ustedes por estar aquí. Así que muchísimas gracias Fernando, Nina, por estar aquí con nosotros.